Trabajo de hermenéutica del libro Gálatas 4, 17, 22, que dice: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, para quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y uno de la libre. Buenas noches, mi nombre es David Salvador Gómez Medina, represento al equipo 14, liderado por el pastor Samuel Agama. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, te doy gracias por esta noche, Padre. Te suplico que recibas la honra, la gloria y la alabanza, Padre, porque tú eres el único digno, porque tú eres el Santo de Israel, el león de la tribu de Judá. Padre mío, te suplico que bendigas a mis compañeros en este trabajo de hermenéutica que estamos haciendo. Te pido que tu Espíritu Santo nos dirija. Te pido, Padre, que tú seas glorificado en este trabajo, Padre. En el bendito y dulce nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. El punto número 3 nos invita a leer el pasaje varias veces. Esto es de gran importancia para poder comprender lo que el Espíritu Santo quiere revelarnos. Por lo que nosotros leímos 134 veces Gálatas 4 del versículo 17 al 22. El punto número 4 se refiere a leer el pasaje en varias versiones, meditar sobre el pasaje y principalmente pedirle al Espíritu Santo que nos hable a través del texto y tomar nuestras primeras notas. Las versiones que nosotros utilizamos fueron la Nueva Traducción Viviente, la Palabra de Dios para Todos, la Nueva Versión Internacional, la Biblia de Jerusalén, la Biblia Israelita Mesiánica, la Biblia de las Américas, la Biblia Hispanoamericana, la Palabra de Dios, la Biblia del Oso, así como la Reina Valera 1960, que dice, capítulo 4, versículo 17, tiene celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Versículo 18. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Versículo 20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Versículo 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Versículo 22. Porque está escrito, a Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. También utilizamos la traducción en lenguaje actual, que dice, capítulo 4, versículo 17. Los quieren obligarlos a obedecer la ley judía se muestran ahora muy interesados en ustedes, pero lo que en verdad quieren es hacerles daño, pues desean que se olviden de mí y que se interesen por ellos. Versículo 18. Está bien interesarse por otras personas, si lo que desea es hacerles el bien, pero si ustedes realmente se interesan por mí, háganlo siempre, y no solo cuando estoy con ustedes. Versículo 19. Yo los quiero como a hijos, pero mientras no lleguen a ser como Cristo, me harán sufrir mucho como sufre una madre con dolores de parto. Versículo 20. ¿Cómo quisiera estar con ustedes en este momento para hablarles de otra manera? Estoy muy confundido y no sé cómo tratarlos. Versículo 21. Ustedes, los que quieren obedecer la ley, díganme una cosa. ¿No han leído lo que la Biblia nos dice de Abraham?
Versículo 22. Dice que él tuvo 2 hijos, uno de ellos con su esclava y el otro con su esposa, que era libre. Y finalmente leímos la versión Dios habla hoy, que dice, capítulo 4, versículo 17. Esa gente tiene mucho interés en ustedes, pero no son buenas sus intenciones. Lo que quieren es apartarlos de nosotros, para que luego ustedes se interesen por ellos. Versículo 18. Claro que es bueno interesarse por los demás, pero con buenas intenciones, y que sea siempre y no solamente cuando estoy en ustedes. Versículo 19. Hijos míos, otra vez sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Versículo 20. Ojalá estuviera yo ahí ahora mismo para hablarles de otra manera, pues no sé qué pensar de ustedes. Versículo 21. Díganme una cosa. Ustedes, los que quieren someterse a la ley, ¿acaso no han escuchado lo que la ley dice? Versículo 22. Pues dice que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de su propia esposa, que era libre. El poder leer diferentes versiones nos ayuda a tener diferentes perspectivas y así pedirle al Espíritu Santo que nos revele su verdad. Hola, mi nombre es Emanuel Ramírez. Yo quiero hablarte del punto número 5, que es la investigación panorámica del libro de Gálatas. Para empezar, quiero hablar del autor. El autor fue Pablo. Su audiencia fue la iglesia en Galacia. El mensaje del evangelio se había extendido por todo el imperio romano y de poco a poco se fueron estableciendo iglesias en muchas ciudades. Ahí fue donde llegó hasta Galacia, región que cubría parte de la zona central del Asia Menor. Ahí fue donde Pablo mismo fue quien fundó esa pequeña comunidad de cristianos. Para estas iglesias fue quien redactó la carta, ya que algunas comunidades de fe surgieron conflictos doctrinales y muchos de estos provenían acerca de los judaizantes o costumbres judías que se tenía. Principalmente lo que querían hacer era introducir estas costumbres al pueblo cristiano que estaba comenzando. Y una de las cuales querían introducir es la ley y más específicamente la circuncisión. Este debate ya se había planteado, el debate de si los cristianos debían de seguir la ley judía, se había planteado en Hechos 15 del 1 al 30 en Jerusalén. Y entonces el apóstol Pablo se vio en la necesidad de enseñar una vez más al pueblo de Galacia, a la iglesia de los Gálatas, que la salvación viene por la fe en Jesucristo y que todo aquel que vive en el Espíritu está libre de todo, y que todo aquel que vive en el Espíritu está libre de todo peso de la ley. El propósito de Pablo al escribir esta carta es que la iglesia no se aparte de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. La fe en Cristo es la que nos salva, nos quita cualquier rito, toda tradición o costumbre que podemos seguir. Se escribió esta carta para oponerse a la influencia de maestros judaizantes que estaban procurando menospreciar a la autoridad de Pablo y refutar ciertas enseñanzas. La fecha en la cual se cree por algunos comentaristas que fue escrita fue alrededor de los años 50 después de Cristo. Hay otros que comentan que es alrededor del 56 después de Cristo. Por tal motivo vamos a tomar como fechas de referencias entre el 50 y el 57 después de Cristo. El lugar en donde fue escrito, sabemos que fue escrito para la iglesia de Galacia. Se cree que se escribió durante el tercer viaje misionero de Pablo en la ciudad de Éfeso. También hay argumentos que mencionan que pudo ser escrita desde Corintio, poco antes de que Pablo escribiera la carta de los romanos. Otros teólogos creen que fue escrita pasando por Galacia en su segundo viaje. Pablo se detuvo por causa de una enfermedad. Esto lo podemos ver en Hechos 16:6 y Gálatas 4:13. Fue bien recibido por los Gálatas y estableció una iglesia allí. Mientras estaba en Grecia en su primer viaje misionero, Hechos 22, recibió las noticias de que los Gálatas se habían impuesto sobre sí el yugo de la ley. Eso lo llevó a escribir esta epístola. Podemos decir que tiene un bosquejo de 3 partes. La primera parte es del capítulo 1 y 2 y podemos titularla como el apóstol de la libertad, donde Pablo defiende su apostolado y defiende su llamado y
critica a quienes se oponían, a quienes eran judaizantes e intentaban enseñar falsas doctrinas. El segundo punto lo vemos desde el capítulo 3 y 4, que es la doctrina de la libertad. Y aquí es donde Pablo exhorta al pueblo de los Gálatas a que vuelvan a la verdadera justificación por la fe que es en Cristo Jesús. Y como tercer punto es la vida en libertad. Esta sección se puede resumir en exhortaciones, como estar firmes en la libertad, apartados de los maestros que enseñan un falso evangelio, que aunque estén libres de la ley, aún no están exentos de pecar, así que busquen andar en amor y cumplir los mandamientos. Llevad las cargas los unos a los otros, sostened a vuestros pastores y cuidarse de toda aquella mala enseñanza que los aleja de Cristo y mantenerse firmes, siempre confiando y viviendo en libertad bajo Cristo. Hola, mi nombre es Emanuel Ramírez y quiero hablarte del punto número 6, que es el contexto textual de Gálatas 4, 17 al 22. Para esto tenemos que conocer la armonía del texto con su contexto inmediato. Hablaremos del contexto previo. En el capítulo número 3 podemos ver al apóstol Pablo amonestando a la iglesia de los Gálatas. En las primeras palabras: oh Gálatas insensatos. Esto sucede ya que la iglesia estaba dejándose manipular por las enseñanzas del pueblo judaizante. Es interesante ver cómo el apóstol Pablo intenta hacer que el lector recuerde cómo comenzó su caminar en la fe y en el espíritu. Vemos un Pablo que insiste en la iglesia tratándolos de hacer reflexionar en cuanto a cómo recibieron el espíritu. Pablo los cuestiona tratando de reflexionar con ellos una serie de preguntas y haciéndoles notar que nunca recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley, sino por obedecer a Cristo, por la fe en Cristo Jesús. Hay algo que llama mucho la atención, es que a partir del versículo 19, Pablo intenta remarcar algo, y es el propósito de la ley. Para conocer el propósito de la ley tenemos que ver la forma en que llegó, el porqué y el para qué de la ley. La ley se nos dice en Gálatas que vino 430 años después que se diera la promesa. Justo versículos antes de llegar al versículo 19, el apóstol nos dice una verdad que pocos tomamos en cuenta, y es la siguiente: un pacto, aunque sea de hombre, una vez rectificado, nada lo invalida ni lo añade. Esto podemos verlo en el versículo 15, y esto nos hace entender que la ley no llegó antes que la promesa. Por lo tanto, la ley no puede añadirle, ni quitarle, ni restarle, ni tener algún efecto o algún poder sobre la promesa. ¿Y qué es lo que nos intenta enseñar el apóstol Pablo? Es que la ley, a fin de cuentas, no llegó para las transgresiones, para los pecados que hubo durante el periodo de Abraham hacia Cristo, hasta que llegara la simiente perfecta de Abraham, que es Cristo. La ley fue el ayo que nos conducía a Cristo. Mas ahora que está Cristo, ya podemos vivir una vida en libertad, en fe. Ya no hay diferencia entre judío, ni griego, ni romano, ni entre hombre ni mujer. Ahora todos estamos unidos en Cristo. En el contexto posterior, en el capítulo 5, podemos ver que Pablo quiere enseñar a la iglesia de los Gálatas que deberían dejar de lado aquello que los esclaviza, que es la ley, y vivir una vida plena en libertad a través de Cristo Jesús. Era vital para el apóstol demostrarles que en Cristo ya no tenían poder la circuncisión, ni cualquier otra cosa que la ley estableciera. Lo único que traía vida y libertad es Jesús. Toda la ley se resumía en amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Pablo motiva al pueblo de los Gálatas a comenzar a vivir una vida en libertad a través del Espíritu, pero evitando confundir la libertad con el libertinaje, a fin de que no vivan por la carne y no vivan bajo las obras de la carne. Pablo incita al pueblo a aquellas personas que viven bajo la carne que no heredarán el reino de Dios. Pero quienes sí heredarán son aquellas que poseen los frutos del Espíritu, como es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Vivir en el Espíritu es vivir a través del Espíritu. Ahora también podemos ver la armonía con el texto del capítulo entero. En el capítulo 4, Pablo nos sigue mostrando que a través de Cristo la promesa hacia Abraham sería accesible para todos, ya que Dios envió a su Hijo a nacer bajo la ley a fin de cumplirla. Ahora nosotros seríamos redimidos a través de Él, por medio de Él.
Ahora que nosotros somos hijos de Dios, podemos clamar en libertad y tener esa vida plena en abundancia a la cual Cristo nos ha llamado a vivir. Pablo nos invita a no volver a la ley ni a la esclavitud a partir del versículo 8, porque la ley era quien nos tenía esclavizados a una vida de obras intentando alcanzar la salvación. Pablo les pide al pueblo de los Gálatas, a la iglesia de los Gálatas, que no vuelvan a esos rudimentos y que entiendan que deben mantenerse en el caminar con Cristo. Podemos ver que Pablo se sentía uno con ellos. Pablo se sentía tan cercano, tan familiar, y él recuerda cuando llegó con ellos y cuando estuvo pasando tiempo con ellos, cuando ellos lo recibieron, cuando Pablo estaba enfermo, como antes mencionamos. Y vemos como Pablo menciona que hasta sufría dolores de parto a fin de que ellos pudieran parecerse más a Cristo. La intención de Pablo era hacerlos crecer, hacerlos madurar, hacerlos que se parecieran más a Cristo y que se alejaran de todas aquellas falsas doctrinas y falsas enseñanzas. En este capítulo podemos ver a un apóstol Pablo como un padre intentando reprender a sus hijos con amor. Podemos ver que él mismo dice que sufre por ellos. Armonía del texto con el libro entero. El capítulo 4 es como la introducción a la conclusión del libro, al menos eso podemos ver nosotros. Desde nuestra perspectiva, podemos ver cómo el capítulo transiciona del tema principal que Pablo habla, que es la ley y el propósito de la ley, a fin de que entendamos que debemos vivir una vida por fe en Cristo Jesús. Ahora, el capítulo 4 es una introducción a una exhortación para vivir en la libertad, para dejar a un lado todo pensamiento que nos lleve a vivir una vida por la ley y comenzar a vivir la vida en libertad en Cristo Jesús. Este capítulo nos lleva a concluir que en Cristo ahora somos aceptos, ahora somos uno junto con Él y tenemos acceso al Padre a través de Él. Pablo concluye que ahora somos hijos de la promesa. Armonía del texto con los libros de la Biblia. El libro de Gálatas tiene mucha influencia muy fuerte con otros libros del Nuevo Testamento, debido a que el problema de los judaizantes era algo muy presente durante los inicios de la iglesia primitiva. Por tanto, este tema era algo constante. Además, podemos ver que tiene influencia en el Antiguo Testamento, debido a que vemos que el apóstol Pablo está reinterpretando el pacto de Dios con Abraham. Y aquí tenemos algunos ejemplos de armonías con otros libros. Lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 16, que menciona acerca de justificados por la fe. Esto podemos verlo también en Romanos 1, 17, 3, 19, 4 y 5. En Hechos también lo podemos ver en Hechos 15, 10 y en Efesios 2, 8 al 9. En el versículo 13 del capítulo 3 nos habla de la maldición de la ley. Esto también podemos verlo en Deuteronomio 27, versículo 26. También podemos ver capítulo 4, el versículo 3, que nos habla de los rudimentos del mundo. Podemos ver que esto tiene relación con los poderes celestiales que encontramos en Efesios 2:2 y en Colosenses 2:8 al 20. Es Samuel Alaman y a mí me tocó el punto número 7 del contexto histórico acerca del versículo que nos tocó, que fue Gálatas 4:17 al 22. Gálatas 4:17 al 22 se encuentra en el contexto de la carta de Pablo a los Gálatas. La carta se escribió a una iglesia en la región de Galacia, que se encuentra en lo que actualmente es Turquía. En el momento de escribir la carta, la región de Galacia estaba bajo el control del Imperio Romano. Vemos en los antecedentes que la iglesia en Galacia había sido fundado por Pablo en sus viajes misioneros. Sin embargo, después de que Pablo se fuera, algunos judaizantes comenzaron a enseñar que los cristianos tenían que seguir la ley judía y someterse a la circuncisión para ser salvos. Esta enseñanza estaba en contradicción con la enseñanza de Pablo, que la salvación era por fe en Jesucristo y no por obras de la ley. Vemos también cómo en el contexto histórico de los personajes, Pablo es el autor de la carta a los Gálatas. También se menciona a Abraham, el patriarca del Antiguo Testamento. En el pasaje de Gálatas 4:17 al 22, los judaizantes que estaban enseñando a los Gálatas a seguir la ley judía también lo mencionaban en la carta. Vemos también que en los judaizantes eran un grupo de cristianos que insistían en que los creyentes debían de someterse a la ley judía
y seguir las tradiciones judías para poder ser salvos. En los lugares Galacia era una región de Asia Menor, en lo que hoy se conoce como Turquía. En los acontecimientos, la carta de Pablo a los Gálatas fue escrita en algún momento entre el 48 y el 55 después de Cristo. Durante ese tiempo, la iglesia en Galacia estaba lidiando con la enseñanza de los judaizantes. Pablo escribió la carta para corregir esta enseñanza y reafirmar la verdad de que la salvación viene por fe en Jesucristo y no por obras de la ley. En Gálatas 4, 17 al 22 vemos cómo Pablo utiliza el ejemplo de Abraham y sus dos hijos para ilustrar el contraste entre la esclavitud bajo la ley y la libertad en Cristo. Pablo argumenta que los judaizantes están intentando esclavizar a los gálatas a exigir que sigan la ley judía, mientras que la verdadera libertad viene a través de la fe en Cristo Jesús. En resumen, el contexto histórico de Gálatas 4, 17 al 22 se encuentra en la región de Galacia en el siglo I después de Cristo, donde la iglesia estaba lidiando con la mera enseñanza de los judaizantes y la disputa sobre su salvación, que viene por obras de la ley o por fe en Jesucristo. Pablo utiliza este ejemplo de Abraham para demostrar que la verdadera libertad viene a través de la fe en Cristo, no de la esclavitud de la ley. Muy bien, seguimos con el punto 8, que es el contexto cultural. Este contexto cultural de Gálatas 4, 17 al 22 es importante para entender la forma en la que el apóstol Pablo se comunicaba con los gálatas y cómo entendían su palabra. A continuación se presentará una investigación sobre el contexto cultural de la región de Galacia en el siglo I después de Cristo, que incluye costumbres y rituales, familia, matrimonios, comida y otros. En costumbres y rituales, la región de Galacia era una zona tradicional entre Oriente y Occidente, lo que significa que había una mezcla de culturas y tradiciones entre las costumbres y rituales de la región. Se encontraban las prácticas religiosas paganas, que incluían la adoración a dioses y diosas, la realización de sacrificios y las observaciones de días festivos. Vemos cómo la familia era una parte importante de la cultura en Galacia y se centraba en el patriarca, quien era la figura de autoridad. Los hijos eran vistos como una bendición y se esperaba que continuaran con el legado familiar. Las mujeres, por otro lado, tenían un papel más limitado en la sociedad y se esperaba que se dedicaran a las tareas del hogar, a la crianza de los hijos. Vemos también la dieta en la región de Galacia, que incluía productos agrícolas como el trigo, la cebada, las uvas, así como la carne de animales como el cordero y el cerdo. La comida era una parte importante de la cultura y se consideraba de una forma de compartir la hostilidad y la amistad. Entre otros, además de estas características culturales, la región de Galacia también tenía una lengua y una escritura propia. El idioma predominante era el griego, pero también se hablaban otros idiomas como el latín y el licio. Además, la región tenía una importante red de carreteras y caminos, lo que facilitaba la comunicación y el comercio entre las ciudades. Muy bien, también me toca el punto número 9, que es el contexto literario y figuras retóricas del texto que nos tocó, que es Gálatas 4, 17 al 22. El contexto literario de Gálatas se encuentra en una sección más amplia de la carta de Pablo a los Gálatas, en la que el apóstol está argumentando en contra de aquellos que están tratando de convencer a los Gálatas de que deben circuncidarse y seguir observando la ley de Moisés para ser salvos. En esta sección específica, Pablo, utilizando la historia de Abraham y de sus dos hijos Ismael e Isaac, para demostrar las diferencias entre la esclavitud bajo la ley y la libertad en Cristo. En cuanto a las figuras retóricas presentes en Gálatas 4, 17 al 22, podemos encontrar varias de ellas, como se describe a continuación. La hipérbole: estás deseando fervientemente ser circuncidado. Lo podemos ver en Gálatas 4:17, donde Pablo utiliza una exageración para enfatizar la absurda insistencia de aquellos que querían que los gálatas fueran circuncidados. En la metáfora vemos en Gálatas 4:22 que Pablo compara a los que están bajo la ley de Moisés con los hijos de la esclava Agar, en contraposición a los que son libres en Cristo, que son como los hijos. Sobre el Gálatas que nos tocó, vemos como Pablo representa una contradicción aparente, ya que el hijo engendrado por medios naturales
Ismael está persiguiendo al hijo engendrado por el Espíritu, que fue Isaac. La personificación, vemos cómo Pablo personifica a la ciudad celestial como si fuera una entidad con vida propia, lo que refleja la importancia simbólica que esta ciudad tiene en la fe cristiana. En cuanto a modismos específicos, es difícil identificar algunos en este pasaje en particular. Sin embargo, se puede observar un uso de estilo retórico de Pablo, en el cual utiliza una fuerte argumentación a través de ejemplos históricos y figuras retóricas para persuadir a su audiencia. El punto número 10 es contexto léxico-sintáctico, que es el estudio de las palabras de manera individual y cómo éstas se unen, con la finalidad de poder interpretar de mejor manera lo que el autor nos quiere decir. Las palabras claves que utilizaremos en Gálatas 4 del 17 al 22 son celo, apartaros, presente, dolores, formado, cambiar, ley, esclava y libre. La primera palabra es celo, que se transcribe como celó. Significa tener calor de sentimiento por o en contra de. Arder, celar, celo, celoso, desear, envidia. Esta misma palabra aparece 91 veces más en la Biblia, con significados diferentes y algunos con el mismo sentido. Por ejemplo, en Números 5:14 dice: si viniere sobre él espíritu de celos y tuviera celos de su mujer, habiéndose ella mancillado. La palabra número 2 es apartaros, que proviene de cleico, y esta significa excluir, apartar de manera literal o figuradamente. Esta misma palabra podemos encontrarla en 2 citas, pero con diferentes significados. En Josué 22:16 y en Josué 23:6 encontramos la palabra apartaros, que tiene un enfoque de exhortación en apartarse de la ley de Moisés. Y es interesante como aquí Pablo les dice que los otros quieren apartaros de la gracia con la que hoy viven en Cristo. La palabra número 3 es presente. Esta palabra tiene 3 transcripciones. Jo, que significa cosa, él, este, ese, quién. También paraimi, que significa estar cerca, a mano, llegar o venir. Y por último se transcribe como me, que significa mío, mí. Pues Pablo les dice que si él tiene que estar con ellos para que puedan hacer las cosas bien. La cuarta palabra es dolores, que proviene de odino, que significa experimentar dolores, de parto o sufrir dolores o angustia. Esta misma palabra con la misma transcripción una sola vez aparece en Gálatas 4:27, con un contexto enfocado en estar alegres por no sufrir dolores de parto. Esta misma palabra la encontramos 32 veces escritas en la Biblia con transcripción diferente, como en Génesis 3:16, que dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolores darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Así como en Mateo 24:8 dice: y todo esto será principios de dolores. Esta misma palabra aparece en Marcos 13:8 y en Apocalipsis 12:2. La quinta palabra es formado, que se transcribe como morfo, que significa moldear o formar. Esta palabra aparece 25 veces en la Biblia, con diversas transcripciones, pero algunos significados similares, como en Génesis 2:8, que dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre como había formado. También aparece en Job 33:6, que dice: heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui, yo también formado. La sexta palabra es cambiar, que significa hacer diferente, transformar, cambiar y mudar, y se transcribe como alazo. Esta misma palabra aparece 6 veces, en Hechos 6:14, en Romanos 1:23. Y algunas otras palabras que se usan en este mismo significado son transformados en 1 Corintios 15:52. La séptima palabra es ley, que se transcribe como nomos, de un primario nemo, que significa repartir, específicamente comida o forraje a los animales, mediante la idea de uso de la prescriptiva. Esta palabra está escrita 186 veces en la Biblia con la misma transcripción y el mismo significado.
en Mateo 5:17, en Mateo 5:18, en Romanos 9:32, en Santiago 4:11, así como en algunos otros versículos. La octava palabra es esclava y se transcribe como paidisque, que significa esclava o sierva, criada o muchacha. También se transcribe como también, aún, así. Se usa como una palabra de conexión y está escrita 12 veces en la Biblia. Algunas se mencionan en las siguientes citas, como en Lucas 12:45, que dice: mas si el siervo dijere en su corazón, mi señor tarde en venir, y comenzare a golpear los criados y a comer y a beber y a embriagarse. También en Hechos 16:16, en Gálatas 4:30, en Gálatas 4:31. Y la última palabra es libre, que se transcribe como eleudeceros, que significa sin freno, para ir al placer, como ciudadano, no esclavo, exento o literalmente libre. Esta palabra aparece 20 veces más en la Biblia, dentro de las cuales están en Juan 8:33, Juan 8:36, Primera de Corintios 7:22, Primera de Corintios 2:16 y Apocalipsis 6:15. El análisis de esta sintaxis es importante, ya que el orden de las palabras van a definir la importancia de este texto. Pablo menciona en el análisis de Gálatas 4, del 17 al 22, que existen dos tipos de celo. Uno que es malo y tiene la finalidad de destruir, separar y apartar, pero el otro tiene celo, o ese celo es valioso, pues anhela algo bueno. Pablo les menciona que tiene un dolor muy grande, como el del parto, pero sabe que Cristo los está formando, que Él quisiera cambiar su conversión con ellos, o que esto no les estuviera pasando. Les cuestiona la manera en la que ellos quieren vivir, pues ya no están bajo la ley, ellos deben decidir si quieren vivir como esclavos o como libres. Este es el análisis de la sintaxis. Hola, buenas noches. Soy María de Jesús Mesa Moreno, pertenezco al equipo 14 y a nosotros nos toca analizar sobre Gálatas capítulo 4 versículos del 17 al 22. Es un honor y un placer para mí poder compartir sobre el punto 11, que es el contexto teológico. ¿Qué analizo yo aquí? Bueno, vamos a ver la relación entre Dios y las personas. Definitivamente Dios es un Dios de amor, su amor es incomparable, es un amor inmerecido y es grande en misericordia, y nos presenta la gran oportunidad de ya no estar bajo los lineamientos de la ley, sino que ahora podemos vivir bajo la gracia por medio de Cristo Jesús y, por supuesto, de la ayuda e intervención del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ha buscado Dios siempre? Volver a tener esa relación con Él, que Él pueda volver que nosotros como sus hijos y las personas puedan volver a acercarse a Él y poder vivir bajo la gracia, que nosotros podamos vivir en comunión diariamente con Él y podamos tener una relación personal con Él. Entonces es bien importante y es maravilloso poder disfrutar, vivir bajo la gracia de Dios. ¿Y cuál es la armonía del texto con el modelo total de la revelación de Dios según la doctrina de mi propia denominación e iglesia? Bien, la iglesia a la cual pertenezco lleva el modelo de Jesús. Entonces tenemos claro, muy claro, que no vivimos ya bajo la ley, sino que es la gracia de Dios, la gracia que nos acompaña día con día. Sin embargo, muchas veces también, como le pasaba al apóstol Pablo, en muchas ocasiones se presentan situaciones difíciles dentro de la congregación en la que pareciera que la misma iglesia quisiera vivir bajo los mismos rudimentos de la ley y quisieran vivir en una religiosidad que para nada se acerca a lo que Dios quiere y a lo que Jesús y al gran sacrificio que Jesús vino a hacer por nosotros. Y también es importante mencionar que muchas veces se cree
Hay personas que creen que por sus obras van a ser salvos y esto no es así. Sabemos que esto no es así, que es por la gracia de Jesús. Ahora bien, ¿cuál es el significado del texto para los lectores originales? Sus lectores originales eran los Gálatas, el pueblo de Galacia. Era muy importante para el apóstol Pablo que los Gálatas, quien era un pueblo muy amado por el apóstol, ya que así lo expresa precisamente en estos versículos, en la forma en que se dirige a ellos, se dirige con ellos con amor y les llama hijitos míos. Se muestra muy preocupado por lo que está sucediendo, y él lo que quería era que ellos, que los Gálatas reflexionaran en que ya no podían seguir bajo la misma ley, o sea que no podía ser en vano lo que Jesucristo había hecho en la cruz por nosotros, en este caso por ellos, por los Gálatas. Entonces era muy necesario que ellos entendieran la importancia de no vivir ya bajo la ley muerta. El punto 12, que es el significado del texto sin y con el uso de comentarios bíblicos. Muy bien. Significado del texto sin el uso del comentario bíblico. En estos versículos podemos ver que había personas judaizantes que intentaban trastornar a los Gálatas a fin de ganárselos, de volver a traerlos hacia ellos, porque estaban celosos. Pero estos celos no eran para bien, porque excluirían a los Gálatas de los beneficios del Evangelio de la Gracia. El apóstol Pablo quería que los Gálatas fueran entusiastas a la causa de Cristo y la cruz, como lo eran ellos por la falsa doctrina. El celo hacia lo correcto debería estar presente en todo momento y no solo cuando el apóstol Pablo estuviera con ellos. Quiero aclarar que en ese momento el apóstol Pablo no estaba físicamente con ellos, y por eso la preocupación del apóstol, porque parecía que se apartaba y entonces los dejaba de estar con ellos físicamente, y entonces los Gálatas tenían esta reacción, se dejaban como atraer por los judaizantes. Vemos también cómo el apóstol Pablo les llama hijitos, mostrando un lenguaje de afecto y emoción hacia ellos. Cuando se menciona que hasta Cristo se ha formado en nosotros, se entiende que es solo una obra que únicamente puede realizar el Espíritu Santo, y es exclusivamente dentro de los parámetros del sacrificio de Jesús. El apóstol Pablo estaba perplejo de cómo los Gálatas habían abandonado al Espíritu Santo, sustituyéndolo en su lugar por la indiferencia de la ley muerta. Y los cuestiona acerca de la ley, preguntándoles si aún querían estar bajo la ley y si en realidad sabían lo que significaba estar bajo la misma ley. Y les pone como ejemplo el caso de Abraham con sus dos hijos, uno de la esclava, que es Agar, y el otro de la libre, que en este caso es Sara. Es decir, uno siendo para libertad como promesa del Espíritu Santo y otro siendo para esclavitud. Bien, interpretación del comentario bíblico. Claramente el apóstol Pablo se presenta con los Gálatas en estos versículos reprendiendo de alguna forma su proceder y haciéndoles ver lo que los judaizantes estaban mostrando. Eran celos por ellos, buscando la forma de atraerlos nuevamente a ellos. Lo que buscaban los judaizantes era que los Gálatas no siguieran la corriente, en este caso que el apóstol Pablo les estaba mostrando. Lo que ellos querían y sentían eran celos. Por eso los estaban confundiendo y los estaban trastornando. Entonces el apóstol Pablo estaba muy, muy preocupado por ellos. Y él les habla con cuerdas de amor y hace una expresión como de no poder creer lo que estaba pasando. El apóstol Pablo se muestra así y les dice: hijitos míos, no entiendo cómo es que quieren regresar a lo que antes tenían, como si el sacrificio de Jesús no hubiera significado nada. Entonces al apóstol Pablo les expresa que le es difícil creer lo que estaba sucediendo en Galacia y que en ese momento él quisiera estar nuevamente con ellos en persona, pero no podía estar siempre presente con ellos, y esto era lo que quería él que los Gálatas entendieran.
Y bueno, muchas gracias. Estos son mis comentarios y espero que sea de bendición a sus vidas. Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Karen González y yo les voy a hablar acerca de la aplicación del texto bíblico. En la actualidad, también podemos encontrar a esos falsos maestros tratando de alejar a los creyentes de la sana doctrina del Evangelio de Cristo. De igual forma, así como Pablo menciona en el versículo 18, el comportamiento de todo creyente debe ser el mismo en donde quiera que se encuentre, mostrando la actitud de Cristo en nuestras vidas en todo momento, sabiendo que Él mismo es el que actúa en nosotros, dando testimonio de lo que ha hecho y el propósito de la gracia que nos ha dado. Una vida cristiana basada en el crecimiento espiritual, buscando la madurez en todo tiempo. Las leyes y la gracia se basan en la búsqueda de una vida ética y moral. Pero Pablo recalca en el versículo 21 que algunos quieren seguir viviendo bajo la ley, cuando ni siquiera la conocen y la viven perfectamente. Y conocemos que ninguna persona será justificada por las obras, sino por la fe en Jesucristo. Actualmente seguimos siendo instados a vivir en la libertad que Dios nos da, no viviendo por medio de leyes y sacrificios humanos, porque somos hijos de la promesa de Dios para Abraham. Por lo tanto, no somos esclavos, sino libres y justificados por la fe. Antes funcionaba la ley, pero ahora estamos en un nuevo tiempo donde el Espíritu Santo está con nosotros y esto nos lleva a vivir una nueva vida en Cristo. Transformación cultural de los mandamientos bíblicos. En estos versículos se mencionan los dos estilos de vida. Se menciona la ley y la gracia de Dios, por medio de su Hijo a la que tenemos acceso. Para entrar en contexto, mencionaremos un poco de lo que era la ley. En el siglo I, el judaísmo veía a los gentiles como impuros. Por lo tanto, existía una distancia para no contaminarse. Las leyes eran muy estrictas y muchos los pasos a seguir para vivir correctamente. Reglas como el bautismo, la circuncisión, cumplir con las leyes de Moisés, respetar la alimentación y apegarse a las festividades de esos tiempos. Era todo lo que se tenía que cumplir con exactitud. Con el sacrificio de Cristo todo cambió. Lo único necesario para ser hijos de Dios y vivir una vida en santidad era la fe. Jesucristo fue el sacrificio vivo por nuestra redención. Actualmente podemos comprender que el único camino a la salvación es Cristo. Y todas esas leyes han quedado redimidas por nuestro Salvador. Resumiendo todos los mandamientos en uno solo mencionado en este libro de Gálatas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con esto queda atrás esa esclavitud que provoca el vivir en la ley. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. Muchas gracias, Dios les bendiga. Mi nombre es Luiswaldo García Martínez y vamos a continuar con la etapa número 3 que estamos desarrollando y vamos a tocar el punto número 14, que es hacer un bosquejo completo para un sermón usando el formato de los 10 pasos para elaborar un sermón. Este material de los 10 pasos sencillos es de nuestro director Jeremy y los vamos a ir tocando estos pasos conforme lo vayamos enunciando. Como primer punto vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos las gracias por este tiempo, gracias porque tú estás con nosotros, ayúdanos a que este sermón dé claridad a lo que tú quieres, Señor, en este tiempo. Ayúdanos a que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos dé la directiva en este momento y que seas tú moviéndote a través de mí, Padre Santo, para dar esta palabra importante y que pueda dar un fruto de 30, 60 y 90. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Aquí vamos a dirigir este sermón, ¿verdad? Bueno, pues es a los creyentes, a nuestra congregación local, y vamos a ver la parte de la necesidad de conocer bien la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no ser engañados. Se busca dar una enseñanza y exhortar a los creyentes a no recurrir a otras prácticas que no sea solo por medio de la persona de Jesucristo. Para esto vamos a analizar nuestro texto bíblico, que es Gálatas capítulo 4, versículos 17 al 22, por favor.
Dice así la palabra del Señor: tienen celos por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Este es nuestro texto base. Como punto número 4 tenemos nuestro tema, que es una vida centrada en Cristo, ¿verdad? Y el título de esta predicación es Unidos en la verdad de Jesucristo. Y quiero iniciar con una pequeña introducción. Hace mucho tiempo surgieron estos famosos productos milagros y que te prometían muchas cosas con poco esfuerzo. Mucha gente fue engañada por estos productos milagrosos aparentemente. Quiero decirte que en la iglesia de Jesucristo todo el tiempo se han querido penetrar falsos maestros que han querido desviar a la gente de la obra que hizo Jesucristo nuestro Señor. Hoy veremos en nuestro texto del libro de Gálatas que nos toca, que nos enseña para contrarrestar a estos falsos maestros, ¿verdad? Por eso es importante ver el cuerpo del sermón, que vamos a ir analizándolo y que lo tenemos dividido en 3 partes, ¿verdad? La primera parte es Gálatas capítulo 4, versículo del 17 al 18, y dice así: tienen celos por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de vosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Los falsos maestros, en este caso los judaizantes, tenían celo por los gálatas, pero no era para bien. Realmente los judaizantes tenían interés en ganarse a los gálatas, pero no lo hacían con un motivo apropiado. No trataban de ayudarlos, al contrario, actuaban con motivos totalmente egoístas. En este caso vemos cómo la palabra griega que se traduce como celos es celos, que significa estar celoso, ser envidioso, poner el corazón en esforzarse por tener o mostrar gran interés en. Entonces era parte de envidia la que tenían estos judaizantes. ¿Qué querían los judaizantes y por qué su celo? Bueno, en realidad lo que querían era que dejaran a un lado a Pablo y también al mismo Jesucristo, y que regresaran a las tradiciones que ellos estaban haciendo, para comprobar que las cosas que ellos estaban haciendo eran las adecuadas. Mira, te lo voy a ilustrar de esta manera. En la actualidad hay muchos falsos maestros todavía, en la cual que por creer que tienen una Biblia en la mano, les da totalmente la autoridad de dar su interpretación como según les plazca, ¿verdad? Sin estudiar verdaderamente el texto o lo que lo que la gente quiere realmente escuchar, ¿verdad? Lo que el autor original estaba ese mensaje escrito para ellos. Realmente le dan una interpretación, lo distorsionan, y ¿qué es lo que pasa? Pues que la gente se confunde y vive un falso evangelio que no da fruto, y es una vida estancada y sin crecimiento. Nosotros, cuando queremos aplicar esta verdad, nos damos cuenta que cuando estamos en la palabra de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues buscamos todo el tiempo basarnos en la verdad del evangelio. El celo, que se entiende, es interpretar los textos como el Espíritu Santo inspiró a los autores originales, para no cambiarlos o amoldarlos a las cosas en beneficio personal. ¿Quién no quería a los falsos maestros? Bueno, para eso vamos a pasar a nuestro punto número 2, que se encuentra en Gálatas capítulo 4, del versículo 19 al versículo 20. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo expresa
cuán profunda es su preocupación por los Gálatas, en contraste con el interés superficial de sus oponentes, los judaizantes. Se dirige a sus convertidos de una forma muy afectuosa, y lo vimos ahorita en el versículo 19 que les dice, hijitos míos. El apóstol también se compara aquí con esa madre, ¿verdad?, que está sufriendo dolores de partos, que había sentido algo parecido cuando les predicaba de la salvación. Ahora otra vez volvía a sentir ese mismo sufrimiento en su afán de liberarlos de los falsos maestros, hasta que Cristo se ha formado en cada uno de nosotros. Pablo desea que los creyentes sean transformados a la imagen de Jesucristo. Esta expresión describe la meta de la vida cristiana. De hecho, este es el ideal y el propósito de Dios, que Cristo viva en y a través de cada cristiano. Mira, ¿cómo podemos ilustrar esto? Te quiero hacer una mención personal. Cuando mi hijo Itiel nació, estaba muy pequeñito, fue un niño prematuro. Y pasando el tiempo vimos que no crecía mucho, ¿verdad? Fue cuando nos recomendaron un excelente pediatra y gracias a Dios fue creciendo. Ahora mi hijo tiene 5 años y tiene una talla de un niño de 7 años de edad. Imagínate. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que cuando alguien no crece en la iglesia, hermanos, no crece, es preocupante. Nos tenemos que preocupar y debemos poner todo lo que podemos dar para que los hermanos tengan un crecimiento espiritual adecuado. ¿Y cómo se da este crecimiento? Tú me preguntarás. Bueno, mira, nosotros podemos dar esta aplicación cuando damos una clase en la iglesia o en la escuela dominical, que normalmente se da, algunos discipulados que pueda tener la iglesia. ¿Qué es lo que se busca? Que conozcan de Jesucristo, que conozcan más allá de la palabra y que al final de todas las cosas la persona se parezca más a Jesús. Ese es el resultado final, que la persona se parezca más a Jesús, que pueda presentar más de su amor, de su bondad, de su paciencia, de su respeto, de su tolerancia, de su valor. En todo momento eso es lo que le va a dar ese crecimiento para desarrollar un carácter y enfrentar y salir hacia la vida. En este caso vemos como nuestro punto número 3, somos libres en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Y aquí vemos el versículo 21 al 22 de nuestro texto base. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, una de la esclava y otro de la libre. Todo creyente de Cristo Jesús es libre. Todos los que creemos en Cristo Jesús somos libres. En el versículo 21 vemos cómo los Gálatas todavía no se sometían a la esclavitud de la ley, pero realmente sí deseaban hacerlo. Con desesperación el apóstol Pablo trataba de impedirlo y hacerlos regresar a vivir bajo la gracia solamente, que era lo que él estaba presentando, ya no era la ley. Para esto recoge una ilustración de la historia del Antiguo Testamento, tomada de la vida de Abraham, para explicar la diferencia que hay entre la ley mosaica y la gracia, entre las obras y la fe. Pablo recuerda a sus lectores que Abraham tuvo 2 hijos, de los que nacieron posteriormente no se toman en cuenta en estos ejemplos, y que los Gálatas debían decidir cuál de ellos 2 se parecían más, ¿verdad? Uno de ellos era Isaac, que nació de Sara, la esposa libre, mientras el otro, Ismael, nació de Agar, la esposa esclava. Ellos tenían que decidir que querían ser libres o esclavos. De acuerdo con la ley y las costumbres antiguas, la posición de la madre se afectaba a la parte de los hijos. Mira, vamos a ilustrarlo de esta manera. Hace tiempo le preguntaron a una persona en una iglesia: si Dios te preguntara por qué debería de dejarte entrar al cielo, ¿qué contestarías? ¿Y qué crees que dijo la persona? Bueno, pues esta persona bien intencionada le empezó a decir todo lo que hacía en la iglesia, los servicios, sus actividades, todo lo que estaba haciendo. En nuestros tiempos, hermanos, muchas veces en nuestras iglesias aún buscamos solamente hacer obras para comprobar que realmente estamos haciendo las cosas bien, y muchas veces se deja afuera el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz. Cuando las personas dan más importancia a estar bajo la ley, es muy seguro que tendrá una iglesia legalista
en la cual muchas veces nuestro Señor Jesucristo, ahí nos damos cuenta cómo vino a liberarnos, vino a presentarnos su gracia, y todo lo que hacemos, hermanos, es simplemente para glorificar a Dios. Y vemos nuestra aplicación entonces como Dios pagó un precio muy alto por el perdón de cada uno de los pecados que en cada uno de nosotros hemos tenido, de aquellos que hemos creído en Jesucristo. Y en ese sentido nos damos cuenta que no tenemos que dejarnos llevar por ideas, por falsas enseñanzas que nos desvían de la persona de Jesucristo. Por eso quiero concluir con esto. Hermanos, somos libres en la persona de Cristo. Esta libertad es para buscar más de Él, más de su amor y su conocimiento. Y debemos reconocer que es en la iglesia del Señor las actividades que se hacen, la predicación, los servicios, son todo, absolutamente todo, para formar la imagen de Jesucristo en cada uno de nosotros. Yo quiero pasar a invitarte. Si tú has sentido que algunas de las actividades que has hecho lo haces por obras y que no lo has hecho por este amor, yo te quiero invitar a que tomemos conciencia de esto. Y si has sentido que en este tiempo las actividades que has hecho no reflejan realmente la imagen de Jesucristo, te invito a que busquemos la dirección del Espíritu Santo para dejar estas cosas que no le agradan al Señor. Y nuestra inconstancia puede ser también dejársela al Señor, nuestra falta de compromiso, dejárselo al Señor y que Él esté obrando con nosotros. Y reconocer que nos hace falta avanzar en esta parte de tener esta imagen de Jesucristo en nuestra vida, pero Él está haciendo la obra por medio de su Espíritu Santo. Por eso yo quiero concluir con esta oración, te dando gracias por este tiempo, gracias por esta enseñanza y reconociendo que te necesitamos, Jesús, reconociendo que te necesitamos fuertemente en este tiempo. Ayúdanos a ser originales, Padre Santo, con tu palabra, a que podamos mostrársela a los demás como tú la has mostrado en todo momento, y que sea tu Espíritu Santo quien nos dé esta sabiduría para mostrársela a los demás. Te damos las gracias por lo que tú estás haciendo en este tiempo, en nuestro instituto, Padre Santo, y que esta enseñanza pueda edificar a otras personas. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.